¿Sabías que el 90% de los trasplantados sobrevive a los 12 meses de ser intervenidos y al cabo de 10 años el índice de supervivencia es de 50%? Soluciones Trasplante es el hashtag que estamos utilizando el día de hoy para conversar con ustedes, para escuchar sus planteamientos y sobre todo sus dudas, porque hoy es el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Y ya lo decíamos anteriormente, nadie está exento de tener que ingresar a estas listas de espera larguísimas, además en nuestro país, por un órgano que le pueda salvar la vida. Hoy nos acompaña la doctora Patricia González, ella es médico cirujano, además especialista en trasplante de riñón y coordinadora del Comité de Trasplante de la Sociedad Venezolana de Cirugía, para conversar respecto a todo este tema. Hoy es un día en el que utilizamos, doctora, este poder inmenso que tienen los medios de comunicación y este espacio, además, para hablar de un tema necesario, algo de lo que no se debería dejar de hablar nunca. Sin embargo, pues no es así. ¿Qué significa para una persona poder donar un órgano? ¿En qué se convierte esto? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Efectivamente, pienso que no existe plantearnos la posibilidad de dejar de hablar de la cirugía de trasplante o de la donación de órganos. Es una publicidad constante que debemos mantener para poder siempre incentivar en nuestra sociedad la cultura de donación. Y, por supuesto, tener el acceso de los pacientes que se encuentran ante una terapia sustitutiva de la función, en mi caso, como especialista de trasplante renal, de la función de los riñones. Primeramente, debe significar para una persona la capacidad de ser donante hablar de humanidad, hablar de sensibilidad. Nos hace, el sentido de altruismo nos eleva a un plano superior como seres humanos, definitivamente. Se dice que es el gesto más generoso que puede tener un ser humano. Tener la capacidad de poder, más allá de la vida o aún en vida, poder dar vida o mejorar la calidad de vida de un familiar o de una persona que siquiera conocemos, y después de la muerte poder contribuir en mejorar sus condiciones, definitivamente nos va a elevar a una mejor condición como seres humanos. ¿Qué tipo de órganos se trasplantan hoy en Venezuela, doctora? Hoy en Venezuela nada más se está trasplantando córneas, es una realidad. No estamos trasplantando riñones, no estamos trasplantando hígados, que son de las tres de las 4 especialidades que se trasplantan en el país. Trasplantamos médulas, córneas, hígados y riñones. Desde el mes de diciembre no estamos haciendo trasplantes con donación de cadáver porque no hay el recurso desde el punto de vista inmunológico para hacer las pruebas cruzadas, por ende la actividad está parada. Quiere decir que estos pacientes que estaban esperando por tener un acceso a un trasplante renal y que los tiempos de espera eran de 3 a 4 años, en este momento simplemente estamos parados. Entonces, siquiera podemos darle una expectativa o una esperanza en este momento, hasta tanto no se resuelva la situación. Más allá de estas dificultades en cuanto a insumos que son tan necesarios, reactivos de laboratorio para hacer esas pruebas cruzadas, y de lo que vamos a hablar a detalle un poquito más adelante, hay una realidad que tiene que ver mucho con la cultura de donación. La meta para América Latina es tener en promedio de 7 a 8 donantes por cada millón de habitantes. ¿Cuál es la realidad de Venezuela en esas cifras? La última tasa publicada en 2015 es de 1.7 por millón de habitantes. Veníamos de casi 5 donaciones por millón de habitantes para el 2012-2013 y caímos a 1.7, y en este momento es muchísimo menos porque simplemente la actividad no está funcionando. Por supuesto que es importante hablar de donación, pero ante un país donde desde el punto de vista estructural las condiciones no están dadas, no se pierde la credibilidad en el sistema. Entonces, ¿cómo yo como familiar, ante la circunstancia de un paciente que se le declara la muerte encefálica y me piden el acceso a sus órganos para dar beneficio a otros, cómo voy de pronto a aceptar si mi sistema de salud no está funcionando? Si tuve que comprar insumos para que pudiera ser atendido mi familiar en el hospital o en el centro de salud donde se encontraba, y quizás producto de esto pudo fallecer. Entonces, mientras no tengamos un sistema bien estructurado, pues es difícil ganar la credibilidad de las personas. Esto es una situación que se viene presentando, si bien es cierto, porque tampoco se puede tapar el sol con un dedo, pues se viene agudizando desde hace un par de años.
Ya lo decía usted, en el año 2012 veníamos creciendo en esta tasa de donantes por cada millón de habitantes en Venezuela. Pero también hay otro aspecto y tiene que ver quizás con la parte del sistema, de lo administrativo. ¿Quién se encarga hoy en el país del sistema de procura de órganos? Desde hace 2 años se encarga Fundavene, es el ente, antes era la ONTV, que era Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, es como la franquicia española, que son, valga decirlo, el mejor sistema de donación de órganos que existe en todo el mundo. Era un sistema que era muy bien llevado, nuestras tasas estaban aumentando cuando la organización estaba a cargo de la ONTV, la SPOT, es decir, el sistema de procura, estaba a cargo de ellos, luego pasa a manos de Fundavene, se nota que es la Fundación Venezolana de Donaciones, trasplante de órganos y tejidos y células en seres humanos. Una vez que Fundavene toma el sistema de procura de órganos y tejidos, todos vimos que hubo un descenso significativo en la actividad de procura y por supuesto de aceptación de los familiares para la donación de órganos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué se necesita para que una organización como esta pues funcione como debiera? Principalmente tú no debes o no puedes colocar en una institución personas que no sepan del tema. Y eso probablemente fue lo que pasó con Fundavene. Probablemente las cabezas que se encargaron de la organización siquiera sabían de la actividad de trasplante y en el país. Queremos aprovechar este momento justo para acotar que nuestro equipo de producción estuvo intentando contactar a las personas de Fundavene, a sus autoridades, para invitarlos inclusive a este espacio y nunca obtuvimos ningún tipo de respuesta. El espacio queda abierto si ellos en algún momento quisieran también venir y hacer su exposición de motivos respecto a toda esta situación. Actualmente se abre una luz en el camino en relación a la regencia de la actividad de trasplante, porque la junta directiva que antes llevaba Fundavene tuvo cambios. Y extraoficialmente tengo entendido pues que está conformada por profesional experto en el área de trasplante. Entonces eso nos puede llevar a parte de las soluciones que queremos lograr mejorar en la el situación de los trasplantes en Venezuela. ¿Y qué hace hoy una institución como la ONTV? Luego de que se le quitara esta facultad de encargarse de todo lo que es el sistema de procura de órganos. Ellos están cumpliendo, y lo ha dicho uno de los voceros de ONTV, con una actividad súper importante que está dedicada al área de educación y formación en el área de donación de órganos, tanto a niveles educativos, medios, diversificados, en instituciones universitarias. Están llevando una campaña bien importante en ese aspecto. Ahora, ellos están dedicados entonces más que todo a fomentar la cultura de donación de órganos en el país. Lo cual es sumamente relevante. Siguen haciendo este trabajo que además venían desempeñando muy bien durante los últimos años. Es así. El artículo 27 de la Ley de Donantes y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos habla de que todos somos donantes presuntos, a menos que en vida hayamos manifestado lo contrario. Eso es lo que reza en ese artículo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando una persona quizás manifestó en un papel inclusive firmado querer ser donante una vez que muriera, pero los familiares al momento del fallecimiento se niegan a que esto ocurra? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros y continúen participando a través de la cuenta en Twitter @solucionesgbello.